Queridos amigos, no sabéis la tranquilidad que siento como presidente nacional de Vox al subir a estas tribunas, a estos actos en la campaña electoral de Cataluña, después de un candidato de la solvencia, de la autenticidad, de la valentía de Ignacio Garriga. Pienso que está todo hecho. Siento el orgullo que puede sentir quien piensa que tiene al mejor candidato que concurre a las elecciones catalanas, mientras otros han enviado a lo peor que tenían, al protagonista de la epidemia, de la muerte y de la ruina. Nosotros hemos enviado al mejor de los nuestros. Mientras otros se iban, nosotros venimos, nosotros estamos y nosotros nos quedamos. No sabéis también, además de la tranquilidad que siento por poder cerrar este acto político después de Ignacio Garriga y saber el gran trabajo que está realizando, el orgullo que siento también de poder ver cuántos catalanes valientes han decidido no solo firmar para que Vox pudiera presentarse, sino formar parte de las listas de Vox, ir a los pueblos más difíciles, donde la hostilidad es permanente, manifiesta, visible y caracterizada por la violencia, con nuestras carpas, a informar a los ciudadanos que en mitad del miedo, en mitad de la presión, tienen que acercarse para conocer cuál es nuestro mensaje. Hoy mismo, muy cerca de aquí, en Gerona, he podido ver con mis propios ojos, una vez más, como veo siempre que vengo a esta tierra española, que también me pertenece como vasco, cómo la violencia y el odio eran los protagonistas, cómo se nos lanzaban piedras, cómo se nos amenazaba, cómo se nos hostigaba, cómo se gritaba contra nosotros mientras tratábamos de ejercer nuestros derechos políticos y tratábamos de hacer llegar nuestro mensaje a los catalanes. Una violencia promovida por la Generalidad de Cataluña contra Vox. Una violencia promovida por escrito por la Generalidad de Cataluña, hasta el punto que la Junta Electoral ha tenido que advertir a la propia Generalidad. Una violencia tolerada por la Consejería de Interior y por los Mossos de Escuadra, que a buen seguro estarían deseando disolver a quienes nos amenazaban y nos agredían, pero que no podían hacerlo porque cumplían, como nos han dicho, las órdenes de la Consejería de Interior. Las órdenes para permitir que se nos incomodase, se nos hostigase e incluso se nos agrediese, para que no podamos lanzar nuestro mensaje con tranquilidad y siempre haya un clima de violencia en torno a todos los actos de Vox. Una violencia silenciada completamente por el resto de los partidos políticos, que no han abierto la boca para condenarla, que no han dicho ni una palabra, desde la CUP hasta el Partido Popular, que no quieren hablar de la violencia contra Vox por la mezquindad que les caracteriza, porque piensan que eso es darle protagonismo a Vox. Les pedimos insistentemente, antes del inicio de esta campaña, que firmasen todos un manifiesto por unas elecciones libres, por unas elecciones democráticas, por unas elecciones en igualdad, en la que todos pudieran defender su mensaje. Dijimos claramente que Vox, que es un partido que plantea la ilegalización de las fuerzas políticas separatistas que quieren romper la unidad nacional, la convivencia y la Constitución, cree que mientras esas fuerzas sean legales, nadie tiene derecho a ir a hostigarlas. A nosotros no nos gustan. Proponemos una ley para que sean ilegalizadas, pero no vamos a sus actos, a amenazarles, a hostigarles y a lanzarles piedras como hoy han hecho contra nosotros a escasos 5 metros, mientras los Mossos de Escuadra, obedeciendo al miserable consejero de Interior, lo toleraban. Y además, no solo tenemos que soportar que la violencia esté promovida desde las instituciones, que esté tolerada desde la Consejería de Interior, que sea silenciada por el resto de los partidos políticos, sino que tenemos que soportar los insultos de personas como el presidente del Partido Popular, que hoy mismo se atrevía a comparar expresamente a Vox con Bildu. Hemos callado ante los insultos que recibimos del Partido Popular, gravísimos algunos, desde el mes de octubre en el día de la moción de censura. Pero no callaremos siempre. Y hoy nos corresponde recordar que es el Partido Popular el que votó en el Congreso de los Diputados en contra de la ilegalización de Bildu. Que es el Partido Popular el que no se atrevió cuando gobernó, después de haberlo prometido, a impulsar de nuevo la ilegalización de Bildu. Que es el Partido Popular el que asumió todos los pactos de Zapatero con ETA. Y aún recordamos la reunión que el expresidente Zapatero tuvo con el ministro de Interior de Rajoy
nada más que el Partido Popular llegó al poder, igual que aún recordamos las reuniones del expresidente Zapatero, que ahora se dedica a hacer de embajador de Maduro, con el secretario general del Partido Popular. Y también recordamos cómo es el portavoz del Partido Popular en el Senado el que decía que no tenía ningún inconveniente en pactar con Bildu cuando era alcalde de Vitoria. Así que ni una sola lección, ni un solo insulto más, porque vemos que aquellos que se habían caracterizado por comprar toda la obra del zapaterismo y por rendirse ante las políticas de la izquierda, por lo que fueron bautizados como la derechita cobarde, hoy se comportan como la derechita miserable. Os quiero invitar a que hagamos una reflexión sobre quiénes son los que quieren silenciar a Vox. Esta misma semana, por hablar de las preocupaciones de muchísimos españoles, concretamente por hablar de inmigración, ha sido cerrada nuestra cuenta en una red social. Vox no puede, en mitad de una campaña electoral, durante una semana, lanzar el mensaje a sus seguidores, a los electores. Vamos a tomar medidas ante la Junta Electoral, incluso vamos a proponer cambios en las leyes para impedir eso. Pero quiero que reflexionéis sobre la casualidad de que hoy nos querían silenciar los terroristas autodenominados antifas, a la vez que quieren hacerlo los multimillonarios de las grandes tecnológicas. Qué casualidad, esa alianza que cada vez se percibe con más claridad en todo el mundo y muy concretamente estos días en Cataluña, entre las grandes tecnológicas propiedad de multimillonarios, con la ultraizquierda, con el separatismo. Cómo todos intentan silenciar a Vox cuando habla de los problemas de la inmigración, cuando intenta defender la soberanía nacional y cuando intenta defender los intereses de los catalanes, los intereses de los españoles, para que sigamos teniendo las riendas de nuestro destino, de nuestro futuro y de nuestro país. Vox, cuando llegue al poder, va a legislar, sin titubeo, contra todos aquellos multimillonarios que a través de sus grandes empresas pretenden hacer que las constituciones, los jueces, la soberanía y nuestras propias leyes no valgan para nada. Contra todos esos que son capaces de silenciarnos a nosotros, pero permiten que estén activas las cuentas de dictadores en China, en Venezuela o la de terroristas como Otegi. Y vamos a decir que si ellos van a limitar los derechos fundamentales de los españoles garantizados en la Constitución, esas multinacionales tendrán que afrontar el pago de multas. Y los dueños de esas multinacionales, si están en España, deberían afrontar también tener que dar explicaciones ante los tribunales por vulnerar los derechos fundamentales. Es decir, sanciones económicas y sanciones penales. Pero cuando Vox llegue al poder, que no tengan ninguna duda de que nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano para defender los derechos y las libertades de todos y cada uno de los españoles. Una reflexión más sobre el odio que hoy hemos padecido. A cualquier sitio que acude Vox, llegan los violentos, llegan las piedras, llegan los insultos. Pero yo quiero decirles a quienes nos insultan que no se equivoquen, que nosotros no somos la causa de su odio. Si nosotros no estuviésemos, ellos continuarían con su violencia, porque el odio lo tienen dentro y continuarían con su violencia y su odio entre ellos mismos, como ya ocurrió en Cataluña en los años 30. Y como hemos visto después del proceso golpista en Cataluña, que ya están ensayando, presentándose con una sopa de letras porque no son capaces de hacer nada juntos, no son capaces de construir nada, ni la Cataluña independiente, ni absolutamente nada, solo son capaces de destruir y de amenazar, porque el odio lo llevan dentro de ellos y nosotros no somos la causa de su odio. Quiero también decir con toda claridad, y lo diré todos los días durante esta campaña, para que todos los catalanes que nos escuchen lo tengan muy claro. Vox se queda en Cataluña. Vox no viene a Cataluña. Vox estaba en Cataluña. Vox está en Cataluña. Vox tendrá representación en Cataluña. Y Vox se quedará en Cataluña, a diferencia de otros. Y lo decimos con toda claridad, porque unos tuvieron una mayoría absoluta en toda España y fueron incapaces de utilizarla para detener a tiempo el proceso golpista en esta tierra, obligando a la intervención de Su Majestad el Rey, obligando a la intervención de la justicia y obligando a la actuación de la sociedad civil, en aquel caso de un partido
a un extraparlamentario como Vox, que protagonizó las acusaciones populares y que impulsó que los golpistas fueran juzgados y fuesen condenados. Vox se quedará en Cataluña, no como aquellos que tuvieron también un gran regalo de los catalanes en las últimas elecciones autonómicas. Obtuvieron la victoria, el grupo más mayoritario en el Parlamento de Cataluña, y a la primera de cambio eligieron los cómodos escaños del Congreso, demostrando que no estaban dispuestos a dar la batalla en esta tierra, después de haber tenido una victoria, que dio gran esperanza a muchísimos catalanes, e incluso que fue saludada y aplaudida por muchos españoles de distintas tendencias políticas. Una victoria que incluso nos alegró a nosotros. Y hoy tenemos que decir que aquella esperanza, que aquel logro, que aquella confianza que obtuvieron de los catalanes fue defraudada. Y Vox está en Cataluña para ofrecer lo mejor de nosotros mismos, para presentar al mejor candidato y no para enviar a Cataluña a Illa, que ha sido el protagonista de la ruina, el protagonista de los confinamientos masivos, el protagonista de la incapacidad y, por lo tanto, lo peor que el Partido Socialista podía enviar a Cataluña. Una vez más, el Partido Socialista ha demostrado que no le importan los catalanes, que no le importan aquellos que confiaban en ellos, que no les importan aquellas personas que vinieron de otros lugares de nuestra patria a trabajar aquí, que querían votar a una opción nacional y que enseguida fueron abandonados, echados en los brazos de unas siglas pseudonacionalistas como las del PSC, que hicieron políticas pseudonacionalistas. Acordémonos de las políticas de sanciones a los comerciantes que rotulaban en español. Esas leyes, sin ninguna duda inconstitucionales, estaban ya en la época de Pujol, pero no se aplicaron hasta que no gobernaron los socialistas con Maragall, porque el PSC se ha convertido en un nacionalismo descafeinado. Vox viene a hacer una cosa completamente distinta en esta tierra. Vox viene a ser la oposición total. Vox viene a dar testimonio. Vox viene a construir una oposición firme y contundente que algún día será gobierno. Por eso, cuando los periodistas nos preguntan si los votos de Vox, si los escaños de Vox fuesen decisivos para elegir entre el PSC y RC, nosotros decimos que no tenemos nada que elegir, porque el PSC y RC están aliados en el Frente Popular que sostiene el actual gobierno de España, y porque el PSC y RC, Illa y Rufián representan exactamente lo mismo en estos momentos. Así que no haya ninguna duda, que los periodistas no nos pongan en hipótesis extrañas y extravagantes, que nosotros sabemos a lo que venimos. Nuestros votos serán la oposición total a quien gobierne la Generalidad de Cataluña a partir del próximo 14 de febrero. Vamos a ser un dique de contención, vamos a impedir que sigan atacando las leyes, que ataquen la Constitución, vamos a acudir a los tribunales como lo hemos hecho, y que sepan que nosotros no somos otros, nosotros somos eficaces, y si no, que se los pregunten a los golpistas que fueron juzgados y condenados por las acciones populares que Vox llevó a los tribunales. Por supuesto que Illa y Rufián son lo mismo, por supuesto que el PSC y RC son lo mismo, unos con la epidemia actual, protagonistas de la ruina y de la falta de libertad, y los otros con la epidemia de 2017 también, protagonistas de la ruina y del ataque a las libertades y de la ruptura de la convivencia. Para Vox no hay elección, la única elección es representar a los nuestros, y que no tengan ninguna duda de que nosotros no arrojaremos ninguna bandera al suelo, ni nos iremos a los cómodos sillones del Congreso de los Diputados como hicieron otros. Ignacio Garriga, lo he dicho antes, es el mejor candidato, el más digno, el más honrado y el más auténtico de los que concurren a estas elecciones. Ignacio Garriga vuelve del Congreso de los Diputados, no a Cataluña, de donde nunca se ha ido porque allá ha estado representando a la provincia de Barcelona, pero vuelve y se queda. Y es el mejor candidato, entre otras cosas, porque es el único que tiene la valentía y el coraje de hablar de algunas de las preocupaciones principales de los catalanes, y le hemos escuchado hablar de los problemas derivados de la inmigración ilegal, de la falta de seguridad en las calles. No lo hace ningún otro candidato. Probablemente algunos lo piensen en su foro interno, probablemente algunos sean conscientes de lo que estamos diciendo, pero ninguno tiene el valor, la autenticidad y la gallardía de decir la verdad en esta tierra y en estas elecciones, porque tienen miedo,
y el que tiene miedo no merece el voto de los catalanes. Un problema, el de la inmigración ilegal, cada vez mayor. Estamos viendo cómo la ruina acecha, si no ha destruido ya, a muchísimos hosteleros en Cataluña. Estamos viendo cómo las familias de los hosteleros engrosan las listas del paro y las filas de los comedores sociales. Y a la vez vemos cómo los inmigrantes ilegales se bañan en las piscinas de los hoteles en Canarias. Y nosotros venimos a decir que basta ya, que los españoles primero, que los catalanes primero, y que en España no entra nadie ilegalmente, porque España es nuestra casa. Y venimos a decir que vamos a expulsar de España a todo el que entre ilegalmente en nuestro suelo, que vamos a deportar a todos los que cometan delitos en España, para que cumplan las penas en sus países de origen, pero que no tenemos que soportar ni la violencia, ni la intimidación, ni la falta de seguridad, ni que sean mantenidos con dineros de todos los españoles y de todos los catalanes, aquellos que no vienen a convivir con nosotros, y a los que, por cierto, están llamando los políticos progres constantemente con el efecto llamada de la inmigración ilegal. Vengo a deciros también que hemos cumplido. Recuerdo cuando, antes incluso de fundar Vox, a través de algunas instituciones como la Fundación para la Defensa de la Nación Española, yo visitaba Cataluña y había ya muchos catalanes muy preocupados. La preocupación no es de 2017. El proceso era una línea ascendente de cada vez mayor presión y en 2017 se llegó al punto álgido, pero la presión era creciente y de la presión fue protagonista el Partido Socialista con Maragall y con aquel estatuto que ya dividió a los catalanes. Y me acuerdo que cuando veníamos a Barcelona, aquellas manifestaciones el 12 de octubre, muchos catalanes nos decían: no nos dejéis solos. Nos volvíamos acongojados e impresionados por lo que escuchábamos, por la preocupación que percibíamos en muchos catalanes valientes que tenían todo el derecho de ser libres y de vivir en su propia tierra. Después continuamos viniendo, cuando ya se fundó Vox en el año 2014, y nos seguían diciendo: no nos dejéis solos. Pues ya hemos conseguido estar aquí, ya hemos conseguido afrontar unas elecciones autonómicas en las que Vox va a tener un gran resultado, en las que Vox estará en el Parlamento de Cataluña con una gran fuerza que será determinante porque dirá en el Parlamento lo que nadie se atrevía a decir hasta ahora. No estáis solos y nunca estaréis solos. Estamos con vosotros para recuperar nuestras instituciones, para recuperar nuestra identidad catalana y española. Recuperem España, recuperemos Cataluña. Muchas gracias a todos.